El día de hoy dedicaremos este programa al tema de las fianzas, los seguros de caución y seguros de crédito. ¿Y quién mejor para contárnoslo que Enrique Murguía? Él es el presidente ejecutivo y CEO de Grupo Acerta. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Enrique Alejandro Murguía Pozzi es actuario egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con diplomas en Derecho por la Universidad Panamericana, Alta Dirección en IPADE y Transformación Digital en el MIT. Él es presidente ejecutivo y CEO del Grupo Acerta desde el año 2004. Cuenta con 42 años de experiencia en la industria de garantías y en el sector bancario, destacándose a lo largo de su trayectoria como un líder a cargo de proyectos innovadores que han revolucionado la industria, como la fianza digital, modelos de bancarización y el desarrollo del sector de garantías basado en analítica aumentada. Grupo Acerta es líder en fianzas en México, España y Latinoamérica, donde opera a través de empresas aseguradora Acerta, aseguradora Insurgentes, Acerta Europa y sus licencias como reasegurador en la región. Grupo Acerta opera en los ramos de fianzas, reaseguro, seguros de caución y seguros de crédito a través de canales tradicionales y plataformas digitales. Y el día de hoy me da muchísimo gusto, Enrique, que nos acompañes. Bienvenido. Un gusto, Rafa. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar contigo. Muchas gracias. Pues, con mucho cariño y con mucho gusto, después de tantos años de conocer. De tantos años, ¿cómo ves? Veníamos platicando hace rato, ¿no? De 40 y tantos años quizá de conocernos ya, y a la familia también. Familia de aseguradores, la tuya, que con un recorrido increíble. Ay, muchas gracias, Enrique. Sí, Rafa. Pues fíjate que tú recordarás, mi primer trabajo fue precisamente en afianzado de Insurgentes hace... ¿Y cómo lo recuerdas, Rafa? Con muchísima alegría y mucho cariño, sí, mis primeros pininos en el sector. Qué maravilla. Y es un tema bien interesante que justamente me gustaría que transmitamos aquí a la audiencia, el tema de la fianza, ¿no? Se escucha, yo creo que lo más común es cuando ves las películas y dices, oye, salió bajo fianza, pero cuéntanos tú, que eres el experto aquí, ¿qué es, cómo traducirías esto al público en general? ¿Qué es una fianza? Claro. Efectivamente, yo creo que eso es como que un estereotipo, ¿no? De la fianza, y luego lo vinculamos con este tema de las películas, del salir bajo fianza. Pero creo que es interesante ver en un aspecto lo más mundano que se pueda, ¿no? Pero quizás lo vamos a entender cuando lo comparamos con un seguro. El seguro del que estamos mucho más acostumbrados, el seguro viene a ser, pues, un instrumento que nos protege contra los riesgos de la naturaleza, ¿no? Por ahí dicen también que contra los actos de Dios. Ajá. ¿Y a qué nos referimos? Al riesgo de perder la vida, al riesgo de que nos enfermemos, al riesgo de chocar, el riesgo de que se queme un activo o se dañe un activo. Todo eso es materia de un seguro. Eso creo que todos lo podemos tener bastante entendido. El tema es, normalmente en un seguro, cuando incide un acto del que depende de la voluntad humana, se convierte en una exclusión del seguro. Y curiosamente, la fianza es exactamente lo contrario. Es decir, en la fianza lo que estamos cubriendo, garantizando, es la conducta humana. Es decir, los actos que asume una persona con otra a través de un contrato, y contrato para lo que sea, para suministrar botellitas de agua, para construir un segundo piso, un Tren Maya. Cualquier contrato es susceptible de ser afianzado. Y justamente, contrario a lo que es el seguro, cuando una obligación no se cumple por un factor de la naturaleza, estamos en la exclusión de la fianza. Entonces, es interesante comparar cómo son mecanismos muy parecidos, Rafa, pero muy distintos en términos de lo que hacen por ti. Uno cubre hechos de la naturaleza, el otro conductas humanas. ¿Me explico? Estás como garantizando que cierta persona va a cumplir con lo que le toca. Sí, exactamente. Pero eso, ahora imagínate lo que esto significa en términos de la certeza en los actos jurídicos, ¿no? Que tú contrates algo, que vas a comprar una vivienda, que tienes que entregar algo, y ponlo en términos del gobierno. Quizá ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero un gobierno que tiene que administrar un patrimonio público contratando obra o contratando proveeduría,
pues imagínate lo importante que es para un gobierno poder tener la garantía de que los actos jurídicos que contratase van a suceder, van a verdaderamente ser una realidad. Entonces, aquí hay datos muy interesantes. Mucha gente piensa, Rafa, que las afianzadoras son bien chiquitas, ajá, ¿no? Porque tenemos quizá no mucho personal y todo, pero cuando comparas el monto de los riesgos que tenemos asumidos, solo Acerta prácticamente tiene por sí sola cerca del 3% del Producto Interno Bruto Nacional mexicano. Wow. Entonces, esto quizás es mucho más grande que muchos bancos, ¿no? Ajá. Pero esto creo que nos puede dar una idea de la dimensión que tiene esto como sector, como importancia como sector. Ok. Oye, Enrique, otra comparación también interesante cuando se habla de, no sé, la parte de las garantías, fianza contra la parte bancaria, ¿no? ¿Cómo distingues un poco la diferencia entre el crédito bancario y la fianza? Yo siempre digo que somos como primos hermanos. Ajá. A mí como que eso me suena, Rafa. Fíjate, es que en el crédito bancario tú tienes que hacer una selección de un riesgo, de una persona que está asumiendo una responsabilidad al recibir dinero en un crédito, en un préstamo, y tú tienes que saber como banco, como institución financiera, si esa persona es digna de recibir ese crédito, digna en el sentido de que si tiene la capacidad de pagar de vuelta a cambio ese préstamo que está recibiendo de ti. Y esa evaluación o evaluación de la persona tiene mucho que ver con investigar si tiene la capacidad de generar el efectivo necesario para pagarte a ti. Entonces, ¿qué hacen las áreas de riesgo, las áreas de crédito? Es eso, básicamente analizar cuál es tu trabajo, cuánto generas de ingresos o a qué te dedicas, cuánto produces, cuánto generas financieramente, y todo se basa en ver tu capacidad de generar flujos de efectivo. La diferencia con una afianzadora o una aseguradora de caución es que nosotros no solo afianzamos créditos, sino a lo mejor tu contrato, Rafa, era proveer, como decíamos, de 1000 botellas de agua, y a mí de qué me importa que tengas o generes dinero o no si las botellas las tienes en tu bodega. ¿Me explico? Claro. Entonces, dale vueltas a esto y en realidad es que el análisis es mucho más amplio, porque tienes que ver que sea una persona que tenga experiencia técnica para hacer la refinería que tenía que hacer y no sea un improvisado que hacía otras cosas y de pronto ya está haciendo refinerías, ¿verdad? Claro. Solvencia moral. La solvencia moral, que bien te acuerdas, Rafa. Enrique, déjame, nos están mandando a corte. Sí. Dame 2 minutitos y ahorita que volvamos en el siguiente bloque, vamos a terminar de repasar esta parte y empezar a hablar de los usos de la fianza, me parece, si me permites. Bien. Gracias, Rafa. Gracias. Bueno, en este segundo bloque, Enrique, vamos a platicar un poco sobre la vida práctica, la vida cotidiana. ¿Qué papel tienen las fianzas y cómo están jugando en el día a día? Curiosamente, ahora que mencionábamos esto del gobierno, Rafa, es interesante porque esto es un síntoma mundial de quién es el principal generador de la demanda de este producto. Y evidentemente, como existen unas leyes que le obligan a los gobiernos de todo el mundo a contratar fianzas para proteger el patrimonio público, pues eso naturalmente hace que el principal contratante de las fianzas sean los gobiernos. Y entonces aquí pues todo lo que son la obra pública, la proveeduría pública, los segmentos de las comunicaciones y transportes, la infraestructura, las escuelas, la energía, todo el ámbito fiscal, todo es susceptible del consumo de estas garantías que hacen realidad o que le dan certeza jurídica a las transacciones que están pasando, ¿no? Sin embargo, yo honestamente creo que como sector tenemos una gran deuda social. Es decir, yo creo que el sector debe trabajar por posicionarse en un uso mucho más cotidiano. Y es algo que yo creo, desde luego, en lo que estamos trabajando, y a mí me parece que eso es lo que haría esto una realidad completamente distinta, ¿no? Cuando aquí hay un tema muy chistoso, porque
Existe, el sector de la garantía cotidiana existe, nada más que no lo tienen las aseguradoras de caución. Los tienen esencialmente los medios de pago. Tú llegas a un hotel, Rafa, a hospedarte y te dicen, dame una garantía. ¿Y de dónde saco una garantía de mi bolsa? Ah, entonces dame un medio de pago. Entonces, te bloquean ahí un te dan una tarjeta, se hace una transacción que se llama check-in, que ni siquiera es una transacción de pago, se habilita tu medio de pago como un medio de garantía. Y cuando sales del hotel, Rafa, es lo mismo. O sea, te dicen, yo ya cierro mi consumo, primero cierran la transacción de garantía, ese check-in, y se convierte ahora sí en una transacción de pago. Fíjate cómo estamos en un punto en donde la línea que divide las actividades financieras es muy delgada. ¿Cómo un medio de pago puede hacer operaciones de garantía? Y un medio de garantía podría hacer operaciones de pago. Entonces, esto te vuela la cabeza. O sea, esto es increíble porque aquí está realmente la semilla de la innovación. Aquí está la creatividad. Yo creo que hay un ámbito tremendamente distinto, abierto, quiero decir, para que eches a volar la cabeza y podamos dar al público algo que verdaderamente merece. Y déjame poner quizá uno o dos ejemplos, como en esta visión de una economía del diario. Por ejemplo, ya hoy se habla de garantías, por ejemplo, para el pago de tu arrendamiento, ¿no? Pero, ¿qué tiene de nuevo? Lo que tiene de nuevo es la inteligencia artificial. Esto es un producto que existe hace 40 años, pero hace 40 años era artesanal. Señor, dame a mí un aval con bien inmueble y lo voy a investigar y me voy a tardar 2 semanas en decirte sí o no, de flojera. Hoy, gracias a este tema que decíamos de la analítica aumentada, que es inteligencia artificial, machine learning, lenguaje natural, es una absoluta realidad el hecho de que a un cliente le puedas decir en 3 segundos que es sujeto o no sujeto de crédito de un contrato de arrendamiento hasta de 1.200.000 pesos anuales. Entonces, esto es un poquito la lógica que empieza a meter una variable de uso cotidiano, que es lo que yo creo que merece la sociedad. O sea, sí es, y lo merece, lo necesitamos, Rafa. Imagínate además ahora que estos modelos no están necesariamente enfocados a la gente bancarizada. Hacerlo hacia el sector bancarizado no tiene chiste, ¿no crees? Ajá. Pero cuando empiezas a apuntar a la gente que no ha podido tener este acceso a al sector bancarizado y a los servicios formales financieros, rompes por completo la caja. O sea, te sales de la caja y empiezas a otorgar oportunidades en términos, por ejemplo, de crédito, de vivienda, a gente que de otra manera no hubiera tenido esta oportunidad. Y al final del día, cualquier transacción es susceptible de solicitar una fianza. O sea, si yo firmo un contrato contigo de que te vendo cosas, no tiene que ser el gran contrato, también se puede... Absolutamente. Y ahí está lo que hay que romper, ¿no? Porque efectivamente estamos acostumbrados a que nos impongan el consumo de una fianza. Nadie compra una fianza porque quiere. Alguien te obligó a comprarla. Y ahora fíjate lo que mencionas, ¿no? Cómo podemos llevar esto al terreno de la vida cotidiana para que me empodere, para que yo pueda hacerme de las cosas que más deseo, porque hay alguien que sí está confiando en mi capacidad de pago. Muy distinto. En la parte de proveeduría también es como muy común, ¿no? Que ya alguna empresa a quien les das crédito a tus proveedores, no sé, hay fianzas para cumplimiento, para garantizar los anticipos, bueno, en el caso de que los haya también, ¿no? Hay como muchas fianzas alrededor de un mismo contrato, ¿no? Sí. Es que hay todas las perspectivas, ¿no? La perspectiva del que compra, la perspectiva del que vende, del que fabrica, del subcontrato. Entonces, no, bueno, lo que hay atrás de esto para dar seguridad jurídica a todo esto es importante. Y no olvidemos el tema del seguro de caución, Rafa, que como fianza, mucha gente dice, oye, pues que no pagan. No, hay que entender que es un instrumento que depende del Código Civil, justamente, y que el Código Civil impone reglas para que las cosas sucedan. Tienes que demostrar quién es responsable o no de un incumplimiento, pero que justo por eso la autoridad te pone encima a un producto distinto como el seguro de caución, que te hace prácticamente un cheque en blanco que te permite pagar y en otro perfil de operaciones dar una mucho mayor seguridad jurídica a las gentes. Por esa
capacidad inmediata de pago que tiene la compañía. Nos queda un minutito, Enrique. Sí. Nada más, muy básico, la forma y el fondo de un seguro de caución versus una fianza, o sea, a mí me suena muy parecido, ¿no? Pero ¿es la parte regulatoria donde se difiere? Sí, sí es la parte regulatoria. Si me permites decirlo coloquialmente, la fianza primero averigua y luego paga. Okay. Porque el Código Civil te pide eso, te pide que estés seguro que tu fiado fue el responsable de un incumplimiento. Si no es eso una verdad, una realidad, tú pierdes tu derecho a recuperar las cantidades. Por contra, el seguro de caución primero paga y luego averigua. Vamos a decir, primero te paga y después tiene que investigar si hay las condiciones de recuperación, fuiste responsable o no, y después recupera. Quizá quedémonos con esa distinción muy coloquial, pero creo que esa nos permite entenderla bien. Perfecto. Pues muchas gracias, Enrique. Vámonos a corte nuevamente. Me parece. Ahorita que volvamos, vamos a hablar un poquito del futuro, ¿no? De qué está pasando, para dónde va CERTA, ¿no? Entre otras cosas. Gracias, Rafa. Después del corte. Bueno, en este tercer bloque, Enrique, íbamos a hablar también sobre los desarrollos, en la parte fintech en general, insurtech, pero también la parte fianzatech, no sé si hay un término que se pueda decir, pero también se está metiendo, obviamente, ¿no? Sí. Es que esto va a revolucionar. Decía mucho, el enfoque es por llevarle el producto a la gente, ¿no? Pero no hay otra manera, Rafa. El poderlo hacer es porque sales de esa camisa de fuerza que era el operar todo de manera artesanal para llevarlo a un entorno tecnológico completamente, en donde la información, finalmente la información es la que te permite hacer llegar esto de una manera mucho más ágil y rápida a estos segmentos, ¿no? Hay otros ejemplos, hablamos muy brevemente del arrendamiento inmobiliario. Ese producto se llama Novo, ese ha crecido brutalmente, ha tenido una muy buena penetración en España, más España, luego México, ahora ya se está vendiendo también en Colombia, y pues cumple una función también social, económica importante al empoderar al que hasta hoy era el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Al inquilino. Ahora imagínate el inquilino que te llega con un cheque en blanco a decir, pues yo quiero estar hasta arriba de la lista, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. El concepto del nuevo es precisamente ese, ¿no? De que digitalmente él ya es capaz de sacarse sus fianzas, ¿no? Exactamente. Y ahora esto ya ha llevado a un aspecto más amplio. Fíjate que hemos descubierto un nicho tremendamente importante en todo lo que son las operaciones del crédito. O sea, una persona que quiere comprar algo a crédito, quiere comprar su licuadora, su refrigerador, su nevera, pero esto pongamos en un ejemplo muy amplio, las distribuidoras de zapatos, las empresas de electrodomésticos, en fin, es amplísimo todo esto. ¿Cómo puedes tú ser capaz de hacer una inferencia del comportamiento crediticio de una persona justamente para hacer realidad estas operaciones? Estamos más en mercados B2C que en mercados, B2B que en mercados B2C. Esto quiere decir que nos acercamos más a las empresas para que sean las empresas las que te den toda esta cartera de consumo para que tú la puedas asegurar. Y puede ser hacia atrás o hacia el futuro. Y todo el tema está en cómo vas justamente haciendo una calibración y comparando tu potencial de selección de riesgos a través de tus modelos, lo comparas cómo lo hace la empresa hoy a través de sus políticas y las brechas son enormes. O sea, ahí hay unas oportunidades muy, muy interesantes. Y a lo mejor otro dato curioso, ese producto se llama ZRS, ¿no? Y qué nombre tan raro, ¿no? Pero el nombre quiere decir Zero Risk Score, score cero riesgo. Y esto es porque todo el tema de los scores, Rafa, lo hacemos a través de una empresa que adquirió a CERTA que se llama Ocelot. Y Ocelot da score crediticio, es como si diera una inferencia crediticia, pero lo que hacemos nosotros ante el mercado es, no solo te doy un score, como te lo puede dar un buró de crédito o un círculo de crédito, sino que te doy esa inferencia, pero te lo doy pegado a una garantía extendida justamente de Acerta. ¿Qué quiere decir esto?
Si el score que yo te di falla para el uso que tú lo querías usar de cualquier operación crediticia, atrás está Acerta, que te paga el 100% de la falla de ese score, sin ningún tipo de coaseguro, sin ningún tipo de deducible. Simplemente asumimos la falla en la calibración de nuestro propio trabajo a través de Ocelot, ¿no? Entonces, pues esto está revolucionando las cosas, el medio del seguro de crédito. Creo que hay aquí una beta por la que nosotros vamos a estar trabajando en las 3 regiones, ¿no? En Europa, en América y específicamente. Y ya es una realidad en los 3 países. No, ya es una realidad. Ahora el grupo tiene cerca de 500,000 asegurados ya, 500,000 de asegurados en las 3 regiones. Entonces, no, yo creo que ya es algo que ya maduró, ya tiene su tracción. Falta que tenga más tracción, desde luego todos aspiramos a eso, ¿no? Ya. En estos medios digitales, pero pues allá va. Cualquier empresa que dé créditos, pues obviamente esto es una chulada, ¿no? Porque le ayudas a hacer el scoring, de una vez le garantizas que el scoring que le estás dando va a ser correcto. Es correcto, así es, Rafa. Qué bueno. Así es. Oye, y Enrique, justamente quería entrar en el tema de la internacionalidad de Acerta. La verdad es que he estado siguiendo un poco también las estadísticas ahí en España. El seguro de caución ya son número 1, ¿no? Sí, gracias a Dios. Felicidades. Sí. Muchas gracias, Rafa. Pues fue una aventura que emprendimos en 2016 con mucha duda de mucha gente que ¿por qué vas a un mercado quizá no tan grande? No, bueno, no era grande el nicho de caución, pero el nicho de las garantías bancarias sí, y ese es el nicho que hemos podido coger nosotros. Acerta ya tiene ya el 24% del mercado en primer lugar, y ahora pues justo ya en enero empezando la ruta hacia Italia y hacia Portugal también. Buenísimo. Sí. Bueno, de México ni qué decir porque ya es... Ya vamos al 30% más o menos de participación de mercado en México, y también la número 1 en LATAM. En toda la región tenemos cerca del 8, un poquito más del 8 de participación, siendo la empresa más grande de la región también. Muy bien. Sí, gracias a Dios. Oye, bien. Y Enrique, y en México además, está la parte de fianza, caución, crédito, y ahí hay una aseguradora. Sí, hay una aseguradora de vida que prácticamente ya está de salida en el mercado. Una aventura que tomamos por ahí del 2012, Rafa, pero una aventura en donde confirmamos que lo nuestro son las garantías, no necesariamente la protección en general. Al principio de la conversación hablábamos riesgos de la naturaleza, conducta humana. Lo nuestro es garantizar la conducta humana. Fue un emprendimiento hacia experimentar en el ramo de vida, pero confirmamos que realmente nuestra vocación está de este lado, una total especialidad hacia allá. Ok. Oye, y en la parte de la similitud del comportamiento, o por lo menos del panorama que se tiene, ¿no? Yo en este programa entrevisto muchísima gente de la parte estrictamente aseguradora, pero fianzas y seguros suelen ir muy de la mano, ¿no? El panorama por el lado de las aseguradoras se ve bonito, se ve interesante, se ve en crecimiento. ¿Tú compartes por la parte de fianzas ese mismo panorama también? Absolutamente, absolutamente, porque nosotros acompañamos a la economía, básicamente. Los seguros creo que tienen un reto mayor, porque tienen que convencer de un producto, de una necesidad, de esto del riesgo, de los hechos de la naturaleza. Nosotros acompañamos a la gente en su crecimiento personal y en su crecimiento empresarial. Entonces, normalmente cuando la economía va bien, al sector nuestro le va bien, Rafa. Entonces, pues es apasionante, ¿qué te digo, no? Pero es este tema de ir acompañando a la gente en sus aventuras más personales, de crecimiento, bueno, es increíble, nos gusta mucho. Muy bien, Enrique. Pues el tiempo nos ganó. Pero qué lástima, la verdad, muy interesante todo lo que nos cuentas. Te felicito por todo lo que están haciendo y te agradezco mucho que hayas venido, Enrique. Al contrario, el agradecimiento para ti, Rafa. Que se repita pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.